Hola, buen día familia, también a todos aquellos que nos siguen a través de YouTube, a través de Facebook. Mi nombre es Néstor Carrillo, soy pastor de la iglesia Renuevo La Paz. Y ya tenemos algunas semanas con ese taller que hemos titulado Mientras tanto. Lo hemos titulado así porque creemos que a pesar de que el sufrimiento aún no ha pasado, el dolor o el estrés, Dios está presente. Y hemos estado viendo algunas cosas prácticas que hoy vamos a continuar en nuestro taller. La modalidad en que lo estamos haciendo es que estoy compartiendo un mensaje muy breve, algunas cosas, algunos puntos importantes. Y después de que termine el video, hay disponible una sala de Facebook en la cual pueden entrar y podemos tener una conversación, podemos profundizar un poco más acerca de los temas. Porque el video pretende ser solamente como una introducción, como plantear algunos temas y después poder platicar al respecto. Por eso lo hemos titulado como un taller, porque queremos que sea un poco dinámico. Así que hoy nos encontramos de vuelta y vamos a comenzar. El tema de hoy es cómo responder saludablemente ante el dolor. Estamos ya en la tercera sesión y creo que ese tema es sumamente importante, cómo responder saludablemente ante el dolor. Los domingos hemos estado estudiando Job y ha sido muy interesante ver cómo Job lidia con todo el sufrimiento. Ha sido interesante ver cómo los autores bíblicos, en este caso el autor de Job, no elude los temas difíciles o las preguntas difíciles acerca del sufrimiento, sino que los trata de frente. Y hemos estado lidiando con esas preguntas, con toda esa situación. La realidad es que todos hemos experimentado dolor, todos hemos experimentado tal vez circunstancias difíciles, algunas más difíciles que otras, y todos enfrentamos también en la vida estrés, enfrentamos temores, todos tenemos una historia que contar, y la Biblia también está repleta de historias como las nuestras que nos pueden enseñar, de las cuales podemos aprender, y sobre todo donde podemos encontrar a Dios. Vemos en la Biblia historias muy complejas de personas enfrentándose precisamente a la complejidad de la vida y enfrentándose de frente al dolor. Lo que podemos esperar entonces de la vida es enfrentar dificultades. Estaba viendo hace rato un clip a manera de broma, a manera de humor, de cómo llegan unas personas cristianas a evangelizar y llegan con las personas y dicen, ¿tienes problemas? ¿Tienes dificultades? ¿Sientes que hay un vacío en tu vida? Si crees en Dios, Dios puede solucionar esas cosas. Y aunque como cristianos creemos ciertamente que tener una relación con Dios de alguna manera nos ayuda, muchas veces la manera en la que lo presentamos hace pensar a las personas que si crees en Dios, si tienes una fe en Dios, entonces nada malo va a pasar. Pero la realidad no es así. Y quienes seguimos a Jesús nos hemos dado cuenta que la vida sigue siendo difícil y compleja. Y se convierte en algo muy importante la manera en la que enfrentamos las dificultades, la manera en la que enfrentamos el dolor, la manera en la que enfrentamos el estrés. No todas las maneras de responder ante el dolor son saludables. En ocasiones, la manera en la que respondemos ante esas situaciones, en ocasiones puede causar todavía más sufrimiento, puede causar más daño a nuestra vida, a nuestras relaciones. Pensar esto es algo bien irónico y es algo que debe alertarnos de cómo muchas veces tal vez lo que va a causar más daño a nuestra vida no es una circunstancia adversa, sino muchas veces cómo respondemos a esa circunstancia. Y en psicología lo llaman mecanismos de defensa. Y voy a estar usando ese término, no me voy a estar refiriendo exactamente a lo que la psicología entiende por mecanismos de defensa. En algunos momentos sí, a lo mejor va a haber un poco de voy a hablar un poco de eso, pero voy a estar usando ese término de una manera más general, como los mecanismos de defensa que utilizamos para lidiar con esas situaciones difíciles. Muchas personas han experimentado más sufrimiento y pérdida por la manera en cómo reaccionan ante el dolor o la adversidad, y por eso tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo podemos estar seguros de que sabemos cómo responder saludablemente ante el dolor o ante el estrés? ¿Cómo podemos estar seguros que sabemos cómo responder saludablemente ante el dolor y el estrés? Quiero compartir con ustedes, eh, quiero compartir un poco de mi historia con ustedes. Recuerdo cuando yo estaba en la secundaria y un poco cuando estaba también en la preparatoria. Cuando hablo acerca de lo que creo que marcó mi vida y lo que ocasionó más dolor en mi vida, casi siempre hablo de la relación difícil y lejana que tuve con mi papá durante mi adolescencia, durante mi juventud. Pero la verdad es que no es tan sencillo como describir una cosa o atribuirle a cierta cosa
el sufrimiento que experimenté cuando era adolescente. Había muchas cosas sucediendo en la vida. Mis papás estaban divorciados, mi mamá trabajaba, mi abuela nos cuidaba, ella nos daba de comer y vivíamos con ella. Entonces, era algo bien complejo. Entonces, la verdad, a veces cuando volteo al pasado pienso, es difícil como identificar una cosa que provocó el sufrimiento. La realidad es, lo que sí puedo decir es que desarrollé un sentimiento de soledad y abandono a muy temprana edad. Y tal vez durante algún tiempo fue difícil como identificar qué era. Sabía que lo sentía, pero era muy difícil identificar qué era lo que estaba sintiendo. Y, y es difícil saber qué tanto fue la responsabilidad de otras personas y qué tanto fue ya después, o qué tanto fue mi propia perspectiva como niño, como adolescente, como joven, y qué tanto de esos problemas se maximizaron por la manera en la que yo respondía a esa soledad, a ese abandono. Fue en la secundaria donde comencé a recurrir más al aislamiento como una manera de lidiar con todo eso. Por el bullying que experimentaba en la secundaria también me aislé de mis compañeros. Y ese aislamiento que comenzó en la secundaria se, tal vez se pausaría por un momento durante el tiempo de prepa, donde pude crear conexiones más saludables, pero volvió una vez más en mi etapa de juventud, adultez, esa tendencia a aislarme. Y soy una persona introvertida, así que mi introversión se combinó con este mecanismo de defensa del aislamiento y hubo un tiempo de mi vida donde eso no fue nada saludable. El aislamiento en mi vida abrió las puertas para otro tipo de problemas, otras maneras de adormecer el dolor, otras adicciones y, y el vacío que sentía en mi corazón. Y aunque muchas de esas cosas Dios me ha ayudado a dejarlas atrás, a quedar en el pasado, eh, puedo identificar todavía en mi forma de ser, en mi corazón, puedo identificar a veces cómo estas cosas que usaba antes, como quieren volver. Constantemente cuando enfrento un problema, cuando enfrento dolor, cuando enfrento estrés, esas cosas están como todavía ahí diciéndome, ven a nosotros o úsame, ¿no? Entonces, tenemos que entender que cada adversidad, cada situación que trae sufrimiento a nuestras vidas nos pone en un momento decisivo y tenemos que elegir cómo vamos a responder ante el dolor. E incluso aunque no sea una decisión consciente, en algún momento la tomamos, en algún momento decidimos cómo vamos a enfrentar esa situación. Y debemos ser sabios, debemos ser valientes y debemos ejercer fe. Eso es lo que va a requerir para nosotros tomar decisiones sabias, porque la manera en cómo enfrentamos esas situaciones es bien importante. Si la enfrentamos de una manera sabia, vamos a poder, eh, vamos a poder crecer. Esa situación no nos va a destruir, pero si por otro lado lo enfrentamos de una manera poco saludable, esa reacción o esa manera de enfrentarlo va a crear más problemas, va a crear más sufrimiento, va a crear más dolor. Y lo que Dios quiere para nuestras vidas, quiere darnos sabiduría y quiere darnos el regalo de su presencia para que podamos enfrentar esas dificultades de su mano. Me gustaría, me gustaría leer con ustedes Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 1 al 8. Vamos a ver el ejemplo de Elías. Vamos a hablar un poco de Elías. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor. Quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Él miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes, un jarro de agua, así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó y comió
y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Esto es una historia sumamente interesante y te invito a leerla por tu cuenta, te invito a analizar cuáles son los sentimientos que Elías estaba experimentando, cuáles son las emociones que estaba experimentando. Puedes leer esto y el contexto anterior y lo que viene después. Y, y también me gustaría que vieras cómo Dios responde ante la situación de Elías. Cómo es que Dios responde ante su dolor, cómo es que Dios responde ante su sufrimiento, ante su temor, ante su estrés. Porque es algo bien interesante y creo que hay muchas cosas que podemos aprender. A mí me llama mucho la atención cómo, cómo Dios está consciente del sentir de Elías. Y no solamente eso, Dios está consciente de sus necesidades físicas y sus necesidades, diría yo, incluso relacionales, porque cuando Dios envía el ángel, la palabra ángel literalmente significa mensajero, el ángel toca a Elías. Y es bien interesante porque Elías había dejado a su criado y se había ido solo a un lugar aislado, literalmente se estaba aislando. Y como cuando el ángel viene, no solamente le habla, sino que también lo toca. Y qué importante es para Dios esta parte, ¿no? El conectar con nosotros y cómo Dios no desecha nuestras necesidades emocionales y nuestras necesidades físicas, porque podríamos pensar que Dios solamente le interesa lo espiritual, ¿no? El corazón, la oración, la devoción, la fe, sino que vemos que Dios trata con nosotros de una manera integral, porque Dios nos conoce, porque Dios nos creó y sabe Dios qué es lo que necesitamos. Dios nos creó, no solamente creó nuestro espíritu, creó nuestra alma, nuestras emociones y creó nuestro cuerpo, nuestro físico, nuestra salud. Entonces Dios sabe cómo ministrarnos mejor. Y qué importante entonces se convierte cuando estamos pasando por problemas difíciles, acudamos a Dios. Y sepamos que lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas no es solamente algo espiritual, sino que algo integral. Dios trata con todo nuestro ser. Y esto es sumamente importante y algo digno de recordar siempre para nosotros. Vamos a dejar un poquito esta historia. Tal vez vamos a estarla retomando poco a poco. Pero vamos a ver algo un poco más práctico o más temático, por así decirlo. Vamos a comenzar a ver cómo podemos identificar mecanismos de defensa que no son saludables. Es decir, esas cosas que hacemos, la manera en la que respondemos al dolor o al estrés, que pareciera que es una solución, pero realmente no es una solución. Entonces vamos a ver cómo identificar esos mecanismos de defensa de nosotros, porque hay muchas maneras en que podemos reaccionar ante situaciones estresantes o ante situaciones dolorosas. No es una simple conducta o un poco, o unas pocas, sino pueden ser muy diferentes y por eso es importante como distinguir ciertos aspectos. Y en este caso vamos a ver tres cosas. Cómo identificar mecanismos de defensa que no son saludables. Tres simples cosas. Porque fallan, porque esclavizan y porque destruyen. ¿Cómo identificar un mecanismo de defensa no saludable? Porque falla, porque esclaviza o porque destruye. Ok, vamos a ir profundizando poco a poco en esto. ¿Qué significa que falla? Falla en resolver el problema. ¿Sí? Un mecanismo de defensa que no es saludable es uno que falla en resolver el problema. Es decir, ofrece una solución temporal y adormece el dolor o tal vez nos ayuda a escapar de la realidad temporalmente, pero no resuelve el problema real. No nos ayuda a crecer o no nos ayuda a madurar para enfrentar la vida mejor, sino que simplemente evita el problema, lo esconde o nos adormece nuestros sentimientos, nuestras emociones para que no sintamos, pero tarde o temprano tenemos que regresar a la realidad. Entonces, esta es una característica, falla. Evita que reconozcamos y lidiemos el problema con el problema de una manera saludable. Si por ejemplo, un mecanismo de defensa que tenemos es lo vamos a ver un poquito más adelante, el positivismo tóxico, el simplemente negar qué es lo que está sucediendo y tratar de poner una buena cara, o si la manera en la que estamos lidiando con el problema es alguna sustancia, si es alguna droga, si es alcohol, o incluso si es pornografía, que está muy relacionado con sustancias que se generan en nuestro cerebro.
Estas cosas realmente no solucionan el problema. Proveen un escape temporal, pero nunca solucionan el problema. Y tarde o temprano tenemos que regresar a la realidad y el problema sigue ahí. Por lo tanto, es dañino. Otra característica de un mecanismo de defensa que no es saludable es que esclaviza, es decir, crea una adicción. Debido a que la solución que ofrece solamente es temporal, requiere que consumamos o practiquemos más para obtener los mismos efectos. En el caso de las sustancias, lo que sucede es que el cerebro genera una resistencia. Y lo que pasa después es que para poder sentir los efectos ahora de esa sustancia, ahora tenemos que consumir más, más cantidad o de una manera más frecuente. Y eso comienza a crear problemas, puede crear problemas de salud, problemas en nuestras relaciones. A lo mejor es una conducta. Es bien interesante porque incluso cosas buenas pueden convertirse en una conducta adictiva. Y no significa que estas cosas sean malas, sino que las estamos usando mal. Incluso el ejercicio, que es algo bueno, puede convertirse en una conducta adictiva que estamos usando solamente para adormecer nuestros sentimientos, nuestras emociones y escapar de un problema. Entonces, una adicción puede ser algo bueno, puede convertirse en adicción, la comida, el ejercicio, la positividad, etcétera. Una adicción puede ser definida como una relación o relaciones distorsionadas. Puede ser una relación distorsionada con alguna sustancia, una relación distorsionada con alguna persona o una relación distorsionada con alguna conducta. Entonces, si puedes identificar en tu vida una cosa que estás usando tal vez para lidiar con el dolor o con el estrés, pero crea adicción o está llevándote a una conducta adictiva, ten mucho cuidado. La tercera característica de un mecanismo de defensa no saludable es que destruye, es decir, introduce más problemas. Es decir, causa daño a tu salud o a tu bienestar, como puede ser el caso de alguna adicción como el alcohol, como las drogas, como la pornografía. Puede causar daño a nuestra salud. El ejercicio en exceso puede causar daño también. Entonces, si identificas algo en tu vida que dices tú, ok, me ayuda temporalmente a pagar lo que siento, pero si está dañando tu salud, si está introduciendo más problemas, si está introduciendo más estrés, si está introduciendo más dolor, si está introduciendo más sufrimiento, si está introduciendo problemas en tus relaciones, entonces no es un mecanismo de defensa saludable. Y puedes también identificarlo por eso, si está dañando a otras personas, si está dañando tus relaciones. Y, y si está creando nuevos problemas, si está creando más estrés. Y hay muchos mecanismos de defensa que así sucede. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Ok, vamos ahora a ver el otro lado de la moneda, cómo identificar mecanismos de defensa que son saludables. Ok, ¿cómo sé cuando un mecanismo de defensa, cómo sé cuando algo que, que hago, o cómo sé cuando algo que me están recomendando hacer, cómo sé que es algo saludable? ¿Cómo sé que Dios me está guiando a tomar ciertas decisiones o a responder de esta manera ante una situación? Bueno, algunos rasgos de mecanismos de defensa saludable son tres cosas. Acepta, motiva y conecta. Acepta, motiva y conecta. Acepta, ¿qué significa? Que reconoce nuestra realidad. ¿Sí? Un mecanismo de defensa saludable reconoce nuestra realidad, no la niega, no la minimiza, no minimiza nuestros sentimientos, nuestras emociones, no los niega, los afirma, los acepta. Tampoco los maximiza, simplemente acepta lo que está pasando. No busca escapar, sino que nos ayuda a estar conscientes de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestros pensamientos. Un mecanismo de defensa saludable también reconoce la complejidad de nuestra persona, la complejidad de la persona, la complejidad de cómo Dios nos creó. En este caso, Dios nos creó con espíritu, alma y cuerpo. Dios nos creó con espíritu, con la capacidad de conectarnos con Él, porque Él es espíritu. Dios nos creó con un alma, o con muchos relacionan alma y mente, con las emociones, con los pensamientos, con nuestra identidad, aquello que somos, que es invisible, nuestra alma. Y reconoce también que tenemos un cuerpo físico, que en nuestro cuerpo físico hay muchas sustancias y reacciones operando en nuestro cerebro que crean pensamientos y
y crean emociones. Y en muchas ocasiones tal vez cuando existe poco de un neurotransmisor, cuando, cuando hay también un desbalance hormonal, todo esto puede causar que nuestras emociones se disparen, que nuestras emociones se apaguen y puede provocar un desbalance en nosotros. Entonces, un mecanismo de defensa saludable reconoce que somos complejos, que no somos solamente espíritu, que no somos solamente alma y mente, y que no solamente somos cuerpo, sino que reconoce que estas tres cosas se conectan y que estas tres cosas de alguna manera se comunican una con la otra, y cuando una de estas cosas está mal, puede afectar a las otras dos. Entonces, es algo importante que recordar. Creo que como cristianos, porque es algo que muchas veces veo mucho, especialmente en la iglesia, personas que todos los problemas los convierten en problemas espirituales, en problemas de fe o de tu relación con Dios. Y ciertamente todo está conectado, pero creo que cometemos un error al tratar de segmentar nuestro ser y decir, no, todo esto es espiritual. Y mientras lo espiritual esté bien, todo lo demás va a estar bien. Y muchas veces no, a veces nuestro cuerpo tiene problemas. Y a veces necesitamos primero tratar nuestro cuerpo, tratar el problema de nuestro cuerpo para que lo demás pueda estar bien. Entonces, recordemos esto, somos complejos. Y un mecanismo de defensa saludable reconoce que somos seres complejos y ofrece una solución integral. Entonces, otra característica de un mecanismo de defensa saludable es que motiva. ¿A qué me refiero con esto? Es que nos ayuda a dar pasos o nos da una guía de cómo, de qué hacer, ¿no? De qué podemos hacer, y nos desafía a adoptar prácticas o un estilo de vida más saludable en áreas específicas con tareas prácticas. Tal vez nos motiva a hacer ejercicio, a cambiar la forma en la que nos alimentamos, a cambiar lo que dejamos que entre a nuestra mente. Otra cosa es que provee motivación, es decir, nos informa de los beneficios y nos brinda una perspectiva del propósito. Estoy leyendo un libro acerca de cómo enfrentar la depresión. Es bien importante. La escritora es una escritora profesional, pero también es cristiana. Entonces, me parece bien interesante que en el libro ella toma algún tiempo para explicarnos cómo funciona el cerebro, la importancia de los neurotransmisores, de las hormonas, y cómo todo esto afecta nuestras emociones. Y eso nos ayuda a darnos cuenta de qué complejos somos, y nos ofrece una perspectiva más completa de nosotros, y de que muchas veces podemos pensar que el problema es solamente espiritual o es que Dios está enojado conmigo, y nos da una mirada más amplia y más real de lo que está pasando. Otra cosa de un mecanismo de defensa saludable es que nos motiva a la disciplina. Me refiero a que nos motiva a dar pasos. Dar pasos que tal vez requieren que salgamos de nuestra zona de confort. Pasos que tal vez son cosas que a lo mejor no haríamos normalmente, pero que nos motivan a hacerlo por nuestro bien. Por el bien de salir adelante, de crecer, de madurar, de afrontar la realidad de una manera correcta y saludable. Y creo que Dios en la Biblia nos habla mucho acerca de esto, la importancia de la disciplina, la importancia de de morir a nosotros mismos y de estar dispuestos a ir más allá de nosotros. Finalmente, la tercera característica de un mecanismo de defensa saludable es que nos conecta. Es decir, busca los beneficios de las relaciones. Los beneficios de las relaciones saludables. En uno o más aspectos de estos cuatro, de cuatro tipos de relaciones. La relación con Dios, nuestra relación con las personas, nuestra relación con la creación o con las cosas del mundo, y nuestra relación con nosotros mismos, con la imagen que tenemos de nosotros mismos. Entonces, en estas relaciones en cuatro direcciones, muchas veces un mecanismo de defensa que no es saludable distorsiona estas relaciones. Pero un mecanismo de defensa saludable va a buscar que estas cuatro relaciones estén correctamente en sus prioridades. Entonces, también nos motiva a no buscar el aislamiento, sino buscar el beneficio de la comunidad. El estar con amigos, mentores o profesionales, ya sea un terapeuta, algún doctor, familia, etc.
En el caso de nosotros como iglesia, la importancia de la iglesia, la importancia de la comunidad, no solamente la importancia de la reunión del domingo, sino la importancia de nuestros hermanos, de amarnos unos a otros, de consolarnos unos a otros, de cargar las cargas unos de otros, de llorar con las personas, de alegrarnos con las personas, de celebrar juntos. Todo eso, hay muchos beneficios en comunidad. El domingo en el mensaje hablaba acerca de cómo Dios en algún momento usó a un grupo de amigos para bendecir a otra persona y cómo veíamos nosotros nuestra pequeña comunidad como una herramienta en las manos de Dios para ser el contexto en el cual Él podía sanar a otros. Entonces, la comunidad es sumamente importante. Vamos a ver algunos ejemplos de mecanismos de defensa que no son saludables. El primer ejemplo es la positividad forzada. ¿A qué nos referimos con positividad forzada? Creo que el nombre lo dice todo, ¿no? Es cuando nos forzamos a pensar de manera positiva y decimos estas frases. Y hace poco había un meme, ¿no? De Bárbara de Regil, de cómo algunas personas percibían esto como una positividad tóxica o forzada. Cuando, bueno, ¿cuáles son las características de una positividad forzada? Bueno, no viene de una felicidad genuina, sino que viene de un intento de negar nuestra realidad, negar lo que está pasando. Y falla en reconocer que a veces la vida es difícil. A veces enfrentamos dificultades. A veces es difícil encontrar algo en lo cual, valga la redundancia, podamos encontrar gozo, podamos encontrar felicidad, genuina felicidad. Entonces la positividad forzada puede ser algo malo, algo tóxico, porque reprime nuestras emociones en lugar de reconocerlas. Otro ejemplo sería el fatalismo. ¿A qué nos referimos con fatalismo? Bueno, no sé si has conocido a personas que siempre están preparadas para lo peor. Siempre están pensando como 20 pasos más hacia adelante, 100 pasos más hacia adelante, todo lo que podría salir mal. Y no me refiero a una persona que simplemente busca estar preparada o busca planear, sino una persona que literalmente solamente está esperando lo peor. Y tal vez ha generado este mecanismo de defensa como una manera de decir, el mundo siempre va a estar mal y generaliza las cosas. Cuando algo sale mal, comienza a pensar, ok, siempre va a salir mal, esto siempre va a salir mal. Y siempre está preparado para lo peor. Le cuesta mucho trabajo confiar en las personas y las relaciones salen lastimadas. Entonces, el fatalismo puede crear más temor, puede crear más estrés y puede crear más ansiedad. Entonces, en ocasiones, hablando con personas acerca de esto, que es importante decir, es importante ayudar a la persona a darse cuenta. Puedes ver que esta herramienta que tú crees que te ayuda, en realidad no te está ayudando, sino que está creando más problemas, está creando más estrés, está creando más temor. Entonces puede ser otro ejemplo. Otro ejemplo, bueno, aquí el número está mal, es el número 3. Romantizar el pasado. No sé si esa palabra romantizar exista o si se escribe de manera diferente, pero es ver el pasado con romance, ver el pasado de una manera idealista. La realidad es que creo que es algo muy tentativo poder pensar, es que antes las cosas eran mejor, es que antes esto era mejor. La realidad es que muchas veces cuando romantizamos el pasado, descansamos en una idea romántica o romantizada de lo que era. Minimizamos lo que estaba mal y maximizamos lo que estaba bien. Pensamos, es que antes era mejor porque esto. Y nos olvidamos realmente de lo que estaba mal. Y es una manera simplemente de escapar de la realidad. Y puede distraernos de las oportunidades que tenemos de disfrutar el presente. Vamos a ver rápidamente algunos ejemplos de mecanismos de defensa saludable. Son ejemplos muy... tal vez muy conocidos, pero es solamente para poner algunos ejemplos y después durante la conversación en la sala de Facebook podemos hablar más al respecto. El ejercicio adecuado. Todos sabemos que es algo que recomiendan muchísimo porque el ejercicio ayuda al cuerpo a producir ciertas endorfinas o neurotransmisores necesarios para que haya un mejor balance emocional. Y es un ejemplo de un mecanismo que busca restaurar una relación distorsionada con, en este caso, con nuestro cuerpo podría ser o con nuestra salud. Otro ejemplo también es el escribir o llevar un diario.
He escuchado mucho y en la Biblia encontramos muchos poemas, muchas canciones de lamentación, es decir, canciones donde la persona reconoce sus emociones, donde no huye de sus sentimientos, sino que los verbaliza, y no solamente los dice, sino que los expresa en un poema, los expresa en una canción. Y no sé si tú has escrito alguna vez un poema o alguna canción, pero no solamente es como describir tu emoción, es ponerlo de una manera más profunda. El hacer poesía o el hacer una canción te lleva a profundizar un poco más acerca de lo que estás sintiendo, lo que estás pensando. A lo mejor lo expresas a través de imágenes, lo expresas a través de ideas. Y es una manera de reconocer lo que está pasando, de lidiar con ese problema, de verlo con diferentes ojos, de verlo desde otra perspectiva. Y lo que nos enseñan los escritores bíblicos es llevarlo a Dios, tal vez en una oración, en un poema o en una canción. Y es una manera de decir, no voy a huir de esto, no voy a huir de mi realidad, sino que voy a dársela a Dios y voy a dejar que Él me ayude a comprenderla, que Él me ayude a verla a través de sus ojos. No quiero ver la vida color de rosa, simplemente quiero ver la vida a través de los ojos de Dios. Y tal vez eso me dé una mejor perspectiva. Entonces, llevar un diario. Tengo aquí un ejemplo, el Salmo 13, del 1 al 6. Oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia de mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor, mi Dios. Hay muchos salmos como estos en la Biblia, donde los autores literalmente expresaban su corazón delante de Dios. Finalmente, otro ejemplo de mecanismo de defensa saludable es la comunidad. Tenemos versículos en la Biblia como 1 de Juan 4:11. Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda nosotros también debemos amarnos unos a otros. 2 de Corintios 1:4. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, qué importante es poder responder ante el dolor de una manera saludable. No de una manera que cree más problemas, no de una manera que distorsione nuestras relaciones, la manera en la que vemos a Dios, la manera en la que vemos a las personas, cómo nos relacionamos con el mundo y cómo nos relacionamos con nuestra propia imagen. Y qué importante es poder comprender y ver nuestra vida a través de los ojos de Dios. El no negar nuestros sentimientos, no negar nuestras emociones, sino poder llevárselos a Dios y que Él nos dé sabiduría, libertad y una guía para poder encontrar sanidad en el contexto de una comunidad. Dios está dispuesto a ayudarnos. Dios está dispuesto a darnos sabiduría. Dios está dispuesto a conectarnos con personas que puedan amarnos, porque son personas que han sido amadas por Él, son personas que han sufrido y que han sido consoladas por Él y que pueden ofrecer a otros esa misma consolación. Y también qué importante es poder encontrar mentores, personas que nos van a desafiar, personas que nos van a orientar y personas que pueden ayudarnos a salir adelante, a ver las cosas que nosotros no podemos ver, a reconocer qué es lo que no sabemos y qué es lo que no sabemos que no sabemos, y que nos pueden ofrecer sabiduría, que nos pueden ofrecer más conocimiento, que nos pueden ofrecer su experiencia, que nos pueden ofrecer todo lo que Dios les ha dado a ellos para llevarnos de vuelta al Creador y encontrar sanidad, encontrar libertad en Él. Si estás listo, la sala de Facebook va a estar disponible, así que ahí nos vemos para platicar acerca de este tema.